Ernesto Zedillo, el expresidente de 1994 al año 2000, Ernesto Zedillo Ponce de León, el mejor presidente que ha tenido no solo México, sino casi se puede decir la humanidad, de los mejores. Porque Ernesto Zedillo Ponce de León, un hombre educado, vean la educación, el respeto con el que habla, no dice peladeces ni vulgaridades como el loco de Obrador, es un pelado, un vulgar pandillero, vandálico, un merolico pendenciero que es López Obrador. En cambio Ernesto Zedillo es un hombre respetable, amable para empezar. Pero Ernesto Zedillo, en 1996, continuó con una reforma electoral que se inició con López Portillo. En 1977, López Portillo creó la reforma constitucional que se llama Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, donde permitía que ingresaran y tuvieran registro otros partidos, como era el Partido Comunista Mexicano, el PCM, el Partido Demócrata Mexicano, el PDM, el Partido Socialista de los Trabajadores, el PST. Gracias a López Portillo hubo esa Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales que permitieron el registro de estos partidos. También en 1986 Miguel de la Madrid convoca una nueva reforma electoral con una comisión federal electoral que establecía representantes de partidos, de la Secretaría de Gobernación, de Cámara de Diputados, de Cámara de Senadores, que permitían una mayor participación electoral de los partidos de oposición. Carlos Salinas de Gortari crea el IFE, el Instituto Federal Electoral, que es de los mayores logros en materia de política democrática de México, porque al crear el IFE, que ahora es el INE, logra que el proceso electoral no sea dirigido por el mismo gobierno, sino que haya un instituto aparte que haga el proceso electoral para evitar que el gobierno se apropie y gane o se robe los puestos. Ya fue una medida excelentísima que Carlos Salinas de Gortari hizo, junto con que Carlos Salinas de Gortari, el expresidente, creó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el Telecán, que ha sido la mayor aportación económica para México en toda su historia. Entonces, empezando por Miguel Alemán Velasco, un expresidente de hace muchos años después de Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho, Miguel Alemán Velasco es el mejor presidente junto con Ernesto Zedillo y López Mateos. ¿Por qué? Porque a esa tendencia socialista que traía México después de la Revolución Mexicana, con Lázaro Cárdenas, que fue buen presidente, había que darle un enfoque de desarrollo, de progreso social, de avance científico y tecnológico, y ese se lo dio Miguel Alemán Velasco. Él fue un excelente presidente, para mí el mejor presidente que ha habido, porque impulsó al México moderno, al México de progreso, de libertades, no estancado en un socialismo que se estaba haciendo podrido, como lo volvió a meter López Obrador, pero peor, porque lo convirtió en dictadura. Había que darle un aire fresco y se lo dio Miguel Alemán Velasco, un excelente presidente, el mayor impulsador de México en la economía de México, a darle un enfoque liberal. Luego de Miguel Alemán Velasco vino Adolfo Ruiz Cortines, un hombre muy impecable, muy moralista. Luego vino López Mateos, el presidente más querido que ha tenido México y un gran humanista,
con tendencias entre socialistas y liberales, y hizo creó el libro de texto gratuito y gran cantidad de obras. Si vemos las obras que ha hecho cada presidente, son muchísimas, pero no las sabemos, nada más pensamos en un detalle, lo malo o lo bueno, pero han hecho muchísimas obras que se veían en los informes presidenciales que antes había, y que López Obrador vino a destruir con su maldad, hizo que ya no se presentaran los informes el día 1 de septiembre ante la Cámara de Diputados, donde todos los partidos daban su postura formalmente antes del informe presidencial, y se podía oír a todos con respeto. Pero vino López Obrador a destruir todo, a hacer que Fox no pudiera dar su informe normal, a tener que sacar Fox su informe y darlo afuera, porque este loco de Obrador, el mayor generador de conflictos, y Dios vino a destruir todo, la democracia, el orden, el respeto a los presidentes, vino a hacer todo lo malo. Entonces, después de que Miguel Alemán Velasco creó una gran avance en el país con el proceso de impulsar el desarrollo económico, tecnológico, científico, fue excelente. Después, más adelante, López Portillo creó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, donde permitió que varios partidos de tendencia comunista o socialista pudieron tener registro de sus partidos. Fue una reforma excelente. Luego Miguel de la Madrid creó la Comisión Federal Electoral con 6 miembros que eran representantes de la Cámara de Senadores, de Diputados, de los 3 partidos fuertes, del secretario de Gobernación. Luego Carlos Salinas de Gortari creó el IFE, el Instituto Federal Electoral, que es la mayor aportación político-democrática del país, además de que creó el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que es la mayor aportación económica para México. Carlos Salinas de Gortari, al que odia Obrador, porque Obrador odia a todos, si no es él mismo, odia a todos los demás. Carlos Salinas de Gortari creó 2 grandes cosas. Uno, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ahora este loco de Obrador le puso TEMEC, que es el mayor impulsor de la economía de México por el apoyo y la relación con Estados Unidos, la primera potencia mundial económica y en todos sentidos. Y también creó el IFE, el Instituto Federal Electoral, que es el que garantiza que las elecciones no sean dirigidas por el mismo gobierno, que se prestaría a que hubiera un abuso del gobierno para quedarse nuevamente con los cargos políticos. Pero cuando llegó Ernesto Zedillo Ponce de León, volvió a hacer otra reforma electoral donde estableció que hubiera observadores internacionales en los procesos electorales, que hubiera representantes de los partidos en el proceso electoral que contaran los votos, que estuvieran al pendiente de las actas, que hubiera reglas de impugnación del proceso electoral, que se estableciera un presupuesto más equitativo y justo para los partidos políticos. Y eso permitió lo que hizo Ernesto Zedillo Ponce de León, el expresidente de 1994 al año 2000, permitió que hubiera una transición democrática. ¿Qué quiere decir? Que después de que el PRI gobernó durante 72 años, algo así, viniera un partido nuevo a la presidencia, que fue el PAN con Vicente Fox Quesada. Gracias a Ernesto Zedillo tuvimos la transición democrática, que esa sí es una transformación, y sería, si quisieran reducirlo a muy pocas transformaciones, esa sería la 4ª transformación, la que logró que otro partido diferente al PRI, que gobernó durante 70 años, fuera el PAN. Esa sería una 4ª transformación. Sin embargo, es un error hablar de una 4ª transformación, porque en México ha habido 62 transformaciones, y son importantes todas. Ya hice otro video donde explico cuáles son todas, pero si queremos hablar de grandes transformaciones, ha habido mínimo 26. Entonces,
este proceso, esta reforma electoral que hizo Ernesto Zedillo permitió la transición democrática. Por lo tanto, yo establezco y lo digo claramente que Ernesto Zedillo Ponce de León es el apóstol de la democracia. Ni siquiera lo fue Francisco I. Madero, porque Francisco I. Madero lo que quería era el poder y hizo que hubo una revolución que tuvo muchísimos muertos cuando era innecesario porque Porfirio Díaz ya se iba, pero como Francisco I. Madero quería el poder, generó una cantidad de muertes brutal. Es el segundo mayor asesino de México. El primer asesino de México, el mayor asesino es López Obrador, porque ha habido muchísimos muertos por la delincuencia, por el mal manejo del COVID, por desabasto de medicinas, por masacres, por desaparecidos, por feminicidios. López Obrador es el mayor asesino de México, pero el otro segundo mayor asesino de México es Francisco I. Madero, por crear una revolución donde hubo muchísimos muertos y donde era innecesario, ya se iba Porfirio Díaz, y donde después de que Madero logró que se fuera Porfirio Díaz, que ya se iba de todos modos, y se quedó de presidente, Zapata y Villa, los verdaderos revolucionarios, la Revolución Mexicana se la debemos atribuir a Zapata. Es el verdadero líder agrario y de los pobres. Lucharon contra Madero porque vieron que era peor que Porfirio Díaz. Entonces, el verdadero apóstol de la democracia es Ernesto Zedillo Ponce de León, con todas las medidas que aplicó para que se lograra la transición democrática que logró el Partido Acción Nacional con la presidencia con Vicente Fox Quesada, que fue un gran presidente, que López Obrador ha tratado de manchar la imagen de Vicente Fox Quesada. Entonces, Ernesto Zedillo, con su reforma electoral, logró que pudiera ganar un partido de oposición. Inclusive los del PRI como que no estaban muy de acuerdo con Zedillo, porque hizo que pudiera ganar otro partido. Y a Ernesto Zedillo le achacan el Fobaproa. El maligno Obrador le achaca el Fobaproa. ¿Qué fue el Fobaproa? El Fobaproa fue una medida necesaria para salvar a México, porque apoyó a la banca. La banca es los bancos, por decirlo así. Pero los bancos estaban en una crisis económica muy fuerte. Pero no eran los banqueros, eran los ahorros de los ciudadanos que tenían su dinero en los bancos. Los mayores afectados eran los ciudadanos que tenían su dinero en los bancos. Porque el banco pierde todos los que tienen los cuentavientes, pierden todo, y ellos se quedan con una parte de todos modos. No, salvó a la banca, y al salvar a la banca, salvó a todos los ciudadanos que tienen ahorros, y salvó a México. Fue una medida excelente. Además de que Ernesto Zedillo Ponce de León es el único presidente que empezó con una aprobación menor con la que terminó. Zedillo terminó con una aprobación mayor que con la que empezó. Empezó con buena aprobación, pero después del error que le llaman de diciembre, que a fin de cuentas fue un error de Salinas de Gortari, que se lo quieren achacar a Ernesto Zedillo, no, fue de Salinas de Gortari. México tenía una crisis económica que Ernesto Zedillo Ponce de León manejó de maravilla y salvó a México de una crisis económica que había, y le dejó a México muy bien por la forma en que trabajó Ernesto Zedillo Ponce de León. Para mí, de los tres más grandes presidentes y mejores que ha tenido México: primero, Miguel Alemán Velasco, que impulsó al México moderno. Segundo, Ernesto Zedillo Ponce de León, que salvó a México, que es el apóstol de la democracia. Y tercero, Adolfo López Mateos, que logró dar él fue un diplomático humanista. Él sí fue diplomático y fue humanista,
que estableció contacto con todo el mundo, que permitió el desarrollo de México en conjunción con el mundo, y estableció muchas medidas de tipo que le podríamos llamar socialista, como fue el libro de texto gratuito y muchísimas obras, muchísimas obras. Los tres mejores presidentes, pero a Ernesto Zedillo le debemos la democracia, la transición democrática. Pero México es democrático desde que aparecieron los procesos electorales. Eso es una democracia tal vez incipiente, débil y todo. Pero las grandes transiciones hacia una democracia mejor la puso López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y sobre todo Ernesto Zedillo Ponce de León. Así de que ahora que Ernesto Zedillo Ponce de León declara que la reforma al Poder Judicial que está aplicando López Obrador es una verdadera barbarie, es un retroceso enorme en los avances de un país democrático que es México, que pone una reforma por pura venganza para destruir a los que no le permitieron a López Obrador hacer todas sus villanadas, todas sus acciones inconstitucionales que quería hacer. ¿Por qué? Porque la función del Poder Judicial es aplicar la ley, no es ser partidario de algún partido, es aplicar la ley. Y algunas reformas que quiso hacer Obrador eran inconstitucionales, eran violatorias de la ley, eran verdaderas estupideces que el Tribunal Electoral y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se las permitió. Le permitió muchas, porque antes el presidente de la Suprema Corte de Justicia era un tal Saldívar, Arturo Saldívar, un maldito arrastrado obradorista, que permitió un montón de estupideces que hizo Obrador, como la consulta a expresidentes, como la revocación fantoche de revocación de mandato, una ridiculez como se hizo y lo que es. Entonces, pero aún así, cuando se fue Arturo Saldívar y llegó Norma Piña, la primera ministra premiada internacionalmente en Marruecos como de las mejores ministras jueces del mundo, y últimamente vuelta a premiar porque una mujer excelente, con promedios altísimos en el nivel académico, con maestrías, doctorados, con una trayectoria académica y profesional excelente. Y Obrador, obviamente, si no le apruebas un capricho de loco, se va contra ti y trata de destruir a todos los que no le hacen caso. Entonces, Ernesto Zedillo, obviamente, un hombre muy respetuoso, pero un hombre admirable por su respeto a la educación, a la ley, a todo. Y un hombre muy sencillo, que una vez dijo, Ernesto Zedillo dijo: a mí mis padres me enseñaron que cuando yo hago algo bien, no tengo por qué presumirlo ni sentirme halagado, porque es mi obligación. Pero cuando haga algo mal, sí está bien que me lo reclamen. Entonces, Obrador es al revés. Obrador hace las cosas mal y las presume como que las hizo bien. Es un fantoche, ególatra, narcisista. Entonces, Ernesto Zedillo Ponce de León, el mejor presidente de México, qué bueno que ya dijo que la reforma al Poder Judicial que hace López Obrador es un ingreso a la dictadura que es López Obrador, el mayor dictador, tirano mundial, López Obrador.